Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de las funciones polinomiales. Estas son aquellas que si tenemos un polinomio, ya dijimos que un polinomio es una expresión formal de la forma a0 más a1x más a2x cuadrada, etcétera, hasta anx a la n. Decimos que esto es un polinomio de grado n si el coeficiente an de la variable o del monomio x a la n es distinto de 0. También consideramos como polinomio al polinomio idénticamente 0, pero a ese dijimos que le íbamos a asignar grado menos infinito. ¿Ok? Entonces, si ahora sustituimos los valores de la variable por un número real, lo que nos está dando lugar es una función polinomial. Y ya hablamos de lo que eran las funciones constantes, las funciones afines, las funciones lineales, cuyas gráficas son líneas rectas, así como las funciones cuadráticas, que son parábolas, que o bien abren hacia arriba y abren hacia abajo. El tercer tipo de función polinomial que vamos a ver en este curso son las ecuaciones cúbicas. Una ecuación cúbica o una función cúbica, les vamos a hablar de funciones cúbicas. Entonces, estas van a estar asociadas a polinomios de grado 3 y por lo tanto son expresiones del estilo a3x cúbica más a2x cuadrada más a1x más a0, donde el coeficiente líder es diferente de 0. Los otros pueden ser o no ser. Y entonces estamos tomando a 0, a 1, a 2 y a 3 números reales. Entonces, esta como función es una función que podemos definirla para todos los reales, siendo consecuentemente su dominio el conjunto de los números reales y su contradominio también el conjunto de los números reales. Y algo que vamos a poder ver es que para una función cúbica, la imagen de una función cúbica es el conjunto de todos los números reales. En particular, toda función cúbica que va de los reales en los reales es suprayectiva, pero no necesariamente es inyectiva. Entonces, lo que vamos a hacer la sesión de hoy es analizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar, entonces analizaremos diversos ejemplos de funciones cúbicas para determinar cómo son sus gráficas en el caso general. Entonces vamos a empezar por el caso más sencillo. Entonces vamos a tomar la función f1, f de x, ese es mi ejemplo 1, que a cada punto le está asociando su cubo. Entonces, si hacemos una tabla de valores, entonces tenemos nuestra variable independiente x, nuestra variable dependiente f de x, pues nos damos cuenta que al 0 le asocia el 0, el 1, al 2, el 8. Aquí al menos 1 le estaría asociando menos 1, al menos 2 le estaría asociando
el menos 8, ¿ok? Si me voy y me acerco hacia menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, f de x también tiende a menos infinito. Y cuando x se va a infinito, también los valores de f de x van a estar creciendo arbitrariamente. Entonces decimos el infinito se va a infinito. Pero si quiero saber un poquito más de esta función en concreto, entonces vamos a usar nuestras herramientas de cálculo. Entonces, para determinar el comportamiento general de la función, usaremos las herramientas de cálculo. Esto es, tenemos que calcular sus puntos críticos, su tipo de crecimiento, sus puntos de inflexión y sus tipos de concavidad, es decir, debemos determinar dónde la función es cóncava y dónde es convexa, ¿ok? Entonces, esta es la información que queremos obtener para este tipo de funciones. Entonces, bueno, pues vamos a estudiarlos. Entonces, empezamos con nuestra función f de x, que es x cúbica, y nuestro primer paso es derivar la función f de x. Tiene como derivada la función 3 veces x cuadrada. Noten ustedes que la derivada se anula cuando y solamente cuando 3x cuadrada es 0. Es decir, si solo si x es igual a 0. Pero además, f' de x siempre es positiva para cualquier valor x distinto de 0. Como la primer derivada es siempre positiva, esto nos está diciendo que la función f de x no cambia su tipo de crecimiento. Y como es positiva, entonces podemos decir que esta es una función creciente, ¿sí? Nada más en el 0, su línea tangente va a ser horizontal, pero no va a cambiar su tipo de crecimiento. Como la primer derivada es positiva, esta función siempre es creciente. Segundo punto, calculamos la segunda derivada. Esta nos da 6x y sabemos que la segunda derivada es 0, si y solo si 6x es 0, y esto pasa únicamente cuando x es igual a 0. Entonces tenemos aquí de la primera parte que x0 igual a 0 es un punto crítico. Y además de la segunda parte, tenemos que este mismo punto es un punto de inflexión, es decir, como la segunda derivada cambia de signo dependiendo si x es mayor o menor que 0, entonces aquí podemos poner, si x es menor que 0, la segunda derivada es negativa. Y eso significa que, por lo tanto, en el intervalo menos infinito, vamos a escribirlo aquí abajo para que quede todo completo, en el intervalo que va de menos infinito a 0,
De la primera parte tenemos que la función f es creciente y de esta segunda parte tenemos que la función f es cóncava. Y por lo tanto su comportamiento, sin las vibraciones del fondo, sería de este estilo. Mientras que si x es mayor que 0, sabemos que su segunda derivada es positiva. Esto significa que por lo tanto, en el intervalo que va de 0 a infinito, como la primer derivada es positiva, la función es creciente. Y como la segunda derivada es positiva, concluimos que la función es convexa. Entonces, esto es lo que nos dan los criterios de derivadas. Entonces, por lo tanto, es creciente y convexa. Este es el comportamiento. Y entonces, si pegamos esta información para hacer un esquema de cómo es la gráfica de la función, pues podemos aquí representar el eje Y, el eje X. Me salió muy chueco el eje X, déjenme lo borro. Ok, entonces ahí está el eje Y. Dibujamos nuestro eje de las X. Y entonces estamos diciendo que el comportamiento de nuestra gráfica es de este estilo. Entonces aquí en 0 la tangente coincide con el eje de las X. Para valores mayores que 0, la pendiente de la línea tangente siempre es positiva. Eso significa que la función es creciente. Y como la segunda derivada es positiva, la función es convexa. O sea, este es el tipo de arco que tenemos. Y conforme va creciendo x, nuestra función tiende a infinito. O sea, no va a volver a bajar ni a tener dobleces ni nada. Ya todos los cambios pasaron aquí en el origen. Si x es negativa, la función sigue siendo creciente. O sea, conforme me voy acercando a 0, estoy aproximándome a valores de 0. Cuando x tiende a menos infinito, nos vamos a menos infinito. Pero como en el intervalo menos infinito a 0, la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Entonces la concavidad es hacia abajo. Entonces este es el tipo de gráfica de función que tengo. Entonces si nos vamos aquí a GeoGebra, que sí hace los dibujos bonitos, y le digo que me dibuje la función x elevado al cubo, entonces observen que en esta escala, pues me está diciendo, entre más grande sea tu valor de x, va a crecer más rápido. Para x negativo siempre tienes valores negativos. Y fíjense que para valores muy cercanos a 0, la gráfica se está pegando cada vez más al eje de las x. Pero el único punto en donde lo toca es en el 0. ¿Ok? Entonces esos son los comportamientos que está mostrando nuestra función. Ahí es más o menos algo similar a lo que yo intenté dibujar. ¿Ok? Pero es lo que nos habla del comportamiento de la función. El dominio son todos los números reales. Como esta va de menos infinito a infinito, su imagen también son todos los números reales. Entonces vamos a hacer ahora una variación de esta función. Entonces regresemos ahora e investiguemos otra función. Entonces, consideremos ahora, vámonos un poquito más abajo, la función, vamos a llamarla g, para no poner subíndices, porque luego con tanto subíndice se pierde uno. Vamos a considerar otra función, a esta vamos a llamarla g de x, igual a x cúbica más x. Entonces estamos agregándole un término lineal. Igual pude haber usado
x cúbica menos x. Me da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Pues de nuevo la filosofía es, derivamos esta función. G' de x es 3x cuadrada más 1. Y entonces si nos preguntamos cuándo la primera derivada es igual a 0, pues tenemos que esto va a suceder si y solo si 3x cuadrada más 1 es 0. Si y solo si x cuadrada es menos 1/3. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que g' de x es distinto de 0 para cualquier número real que ustedes tomen. Y como la primera derivada de x va a ser siempre positiva porque a un número no negativo, que es 3x cuadrada, le están sumando este número positivo, la conclusión es que la gráfica de la función g siempre es creciente. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Pues investigamos la segunda derivada. Bueno, entonces esta no tiene puntos críticos, ¿ok? Entonces g no tiene puntos críticos. Entonces no va a haber puntos en donde cambie su tipo de crecimiento. Siempre va a ser estrictamente creciente. Y en ningún momento la línea tangente va a ser horizontal. Ahora calculemos la segunda derivada. Esto nos da 6x y sabemos que la segunda derivada igual a 0 determina los puntos de inflexión, es decir, los puntos donde hay un cambio en el tipo de concavidad. Entonces, esto es 0 si solo si 6x es 0, si solo si x es 0. Por lo tanto, x0 igual a 0 es un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestro punto de inflexión. Sabemos que g' de x, que es 6x, es negativo si x es negativa. ¿Y eso qué significa? Que la función g es creciente y cóncava si x es negativa, mientras que como la segunda derivada de x, que es 6x, es positiva, si x es positiva, tenemos que g es creciente y convexa si nuestro valor de x es positivo. Y no solamente eso, podemos hablar un poquito más de nuestra función x cúbica más x. Entonces, si tomamos la función g de x, se llama g, no se llama f. Si tomamos la función g de x igual a x cúbica más x, pues esta la podemos factorizar como x que multiplica a x cuadrada más 1. Entonces sabemos que solamente se anula cuando x vale 0. Entonces en x igual a 0 es el único punto en donde corta al eje de las x. Y entonces si queremos ya darnos una buena idea de cómo es nuestra función, pues ya determinamos que siempre va a ser creciente, ya determinamos dónde es cóncava, dónde es convexa, ya determinamos en dónde corta al eje x y por lo tanto, como g de 0 es 0, también sabemos dónde corta al eje de las y. Entonces ya sabemos que cuando x tiende a menos infinito, esto sería menos infinito al cubo menos infinito, se va a menos infinito. En menos 2 sería menos 2 al cubo, que es menos 8 menos 2,
sería menos 10. Entonces aquí ponemos puntos suspensivos. En menos 1 sería menos 1, sería menos 2. En 0 vale 0. Prolongamos nuestra línea. En 1 sería 1 al cubo más 1, vale 2. En 2 sería 2 al cubo más 2, vale 10. Y cuando hacemos que x tiende a infinito, la función g de x también tiende a infinito. Entonces recuerdo, g de x es la función x cúbica más x. Entonces, estamos analizando ejemplos sencillos. Entonces aquí, si este valor es 1, este valor es 2, este es menos 1, este es menos 2, entonces en 1 tome el valor 2. En 2, 2, 4, 6, 8, 10. En menos 2 tome el valor 2, 4, 6, 8, 9, 10. Quedaría por aquí abajo. Y tenemos este tipo de comportamiento, porque además sabemos que el 0 es el punto de inflexión, que en 0 vale 0. Aquí nuestra función es creciente y convexa, acá es decreciente y cóncava. Aquí se va hacia, conforme estos valores vayan aumentando, también los valores de g de x van a ir creciendo. Noten que a diferencia del caso anterior, donde aquí la línea tangente se parecía al eje de las x, en este caso, como la derivada no se anula, la tangente en el punto 0 tiene pendiente positiva, porque dijimos que la pendiente es 3x cuadrada más 1 en x igual a 0, la recta tangente tiene pendiente 1. ¿Sí? Entonces sería la recta tangente, algo de este estilo, y pasando precisamente por el origen. Entonces, este es el tipo de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué nos dice GeoGebra. Entonces, GeoGebra, aquí vamos a las propiedades del objeto. Ahora quiero no x cúbica, quiero x cúbica más x. Entonces aquí ya está la función x cúbica más x. Entonces, si se fijan, cerca del 0 se está pareciendo mucho a la línea recta y igual a x. Entonces aquí es lo que estamos diciendo cuando decimos que la derivada en 0 es precisamente esta línea recta. Si nos alejamos un poquito, para que quepa por lo menos, perdón, me acerqué. Si me alejo un poquito, no si me acerco un poquito, entonces vamos a alejarnos. Entonces vemos cómo en el intervalo 1 a 2, entonces aquí estamos de 1 a 2, tenemos el mismo tipo de crecimiento que habíamos descrito en nuestra tabla. Entonces fíjense que siempre nuestra gráfica está mostrando un comportamiento con las rectas tangentes positivas. Entonces, si yo tomo aquí el punto x subíndice c, bueno, un punto cualesquiera, perdón, déjenme tomar acá. No quiero deslizadores. Ok, si tomo un punto cualesquiera en la gráfica de la función y le digo que me dibuje la tangente a esta curva por este punto, aquí esta recta tiene pendiente positiva y no importa cómo me vaya moviendo a lo largo de la gráfica, fíjense que está conservando la línea recta su pendiente positiva. En el origen tengo pendiente 1, pero después las pendientes siguen aumentando cada vez más y más. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que me está diciendo
que la primera derivada siempre es positiva. Entonces, por eso la función siempre es estrictamente creciente. Las derivadas siempre están dándonos pendientes positivas. ¿Y qué pasa si en lugar de haberle sumado x se lo hubiera restado? Bueno, entonces regresamos a nuestra pizarra. Si en lugar de haber sumado x se lo hubiera restado, la situación cambia muchísimo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde empezamos con g? Entonces aquí está nuestra función g. Si en lugar de haber tomado x cúbica más x, hubiéramos tomado x cúbica menos x, vamos a borrar toda esta parte. Pues como ustedes se dan cuenta, ahora la primera derivada, entonces esta sería x cúbica menos x, ¿ok? Sería 3x cuadrada menos 1. Y entonces, si ustedes igualan la primera derivada con 0, pues esto es lo mismo que decir que quieren resolver la ecuación 3x cuadrada menos 1 igual a 0. Es decir, 3x cuadrada igual a 1. Por lo que van a tener, a diferencia de antes que no tenía ningún valor, ahora van a tener dos puntos críticos, a saber, x cuadrada igual a 1 sobre raíz de 3, si racionalizo me queda raíz de 3 sobre 3, pero puede tomar, bueno, x, ya saqué raíz cuadrada, entonces x va a ser más 1 sobre raíz de, más raíz de 3 y más raíz de 3 sobre 3 y menos raíz de 3 sobre 3. Entonces ahora esta función g' de x tiene dos puntos críticos. x1 igual a menos raíz de 3 sobre 3 y x2 igual a más raíz de 3 sobre 3. Cuando le corresponda signo positivo no lo voy a escribir. Y no solo eso, de entrada también ustedes pueden ver que esta función g de x se puede escribir como x que multiplica x cuadrada menos 1. Es decir, x por x menos 1 por x más 1. Significa que corta en 3 puntos al eje de las x. En menos 1, en 0 y en 1. ¿Ok? Entonces ahí hay 3 puntos críticos. Y en el intervalo menos 1, 0, tenemos un cambio de crecimiento. En el intervalo 0, 1 tenemos otro cambio de crecimiento. Y aquí es donde se están dando los cambios de crecimiento. Entonces vamos a ver qué más nos dice esta primera derivada. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de cambios de crecimiento. Entonces antes de entrar a la segunda derivada, vamos a seguir examinando qué nos está diciendo la primer derivada. Entonces dijimos, la primer derivada es 3x cuadrada menos 1. Entonces, dibujamos una representación de nuestro eje real. Entonces aquí vamos a pintar el origen, vamos a pintar por acá donde quedaría representado el 1, y donde quedaría representado el número menos 1, ¿ok? Ahora, raíz de 3, ay, ¿cuánto vale raíz de 3 aproximadamente? Entonces déjenme preguntarle aquí a GeoGebra.
Entonces le digo que me saque la raíz cuadrada del número 3 y que me dé un valor aproximado. Dice es 1.73. Ok, vamos a hacerlo chiquito esto y regresamos a nuestra pantalla. Ok, entonces raíz de 3 es 1.73, pero quiero sacar su recíproco. Su recíproco sería 1 sobre raíz de 3, que es donde encontramos nuestros puntos críticos, 0.58 y menos 0.58. Entonces aquí tendríamos, por aquí aproximadamente estaría raíz de 3 sobre 3, entonces aproximadamente 0.58. Y más o menos por acá quedaría menos raíz de 3 sobre 3, que es menos 0.58 aproximadamente. Entonces nos fijamos, tengo la función 3x cuadrada menos 1. G' se anula en este punto y se anula en este punto. Pero si tomo G' y le evalúo en menos 1, esto me estaría dando 3 por menos 1 al cuadrado menos 1. Esto sería 3 menos 1, 2, que es positivo. Como no hay más cambios de signo, significa que en el intervalo abierto, menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3, la derivada no cambia de signo. Y como es positiva, me está diciendo aquí que la función g es creciente en el intervalo menos infinito a menos raíz de 3 sobre 3. Entre menos raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3, la primera derivada no cambia de signo. Y noten ustedes que g' en 0 es igual a menos 1, que es negativo. Y entonces esto significa que de menos raíz de 3 hasta raíz de 3 en este intervalo abierto, la función es decreciente. Y de nuevo, si evaluamos g', pero ahora en más 1, pues vemos que nos da 3 por 1 al cuadrado, menos 1 es nuevamente 2, que vuelve a ser positivo, y entonces en esta zona de aquí, la función vuelve a ser creciente, ¿sí? Entonces aquí es donde, en los puntos críticos, es donde están los cambios, los posibles cambios de crecimiento, ¿ok? Pues ahí están mis dos puntos críticos, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos decir de nuestra función? Bueno, lo demás lo vamos a examinar no con la primer derivada, sino con la segunda derivada para poder hablar de los cambios de concavidad. Entonces, nuestra función es g de x igual a x cúbica menos x. Dijimos g' de x es igual a 3x cuadrada menos 1 y g' de x vuelve a ser una vez más 6x. Esto significa que si x es negativa, la gráfica de la función g es cóncava. Mientras que si x es positiva, la gráfica de la función g es convexa. Y entonces, pues ahora, para darnos una idea, sin entrar a GeoGebra,
de cómo es la gráfica de nuestra función, pues tenemos que hacer una pequeña tabla. Entonces aquí ponemos la variable independiente x, acá ponemos la variable dependiente g de x, que es x cúbica menos x, que ya dijimos que esto es x, por x menos 1 por x más 1. Entonces, en menos infinito, cuando x se va a menos infinito, g de x se sigue yendo a menos infinito, porque usted me dice, no, pues me da menos infinito más infinito, pero x cúbica se va más rápido a menos infinito que x. Entonces aquí menos infinito se sigue yendo a menos infinito. ¿Qué pasa en menos 2? Este sería menos 8 más 2, que sería, menos 8 más 2, o sea, menos 2, menos 8 más 2, que sería el número 6. En menos 1 dijimos que vale 0, porque este factor se anula. En 0 también vale 0, porque este factor se anula. A ver, espéreme tantito, aquí quiero meter otro en medio. En 0 vale 0, porque este factor de aquí se anula. En 1 vale 0, porque este otro factor de en medio se anula. En más 2 vale 8 menos 2, que es más 6. Y cuando nos vamos hacia infinito, como infinito al cubo se va más rápido a infinito que este otro menos infinito, esta gráfica se sigue yendo a infinito. ¿Qué otros dos puntos quiero meter aquí? Pues quiero meter el raíz de 3 sobre 3 y el menos raíz de 3 sobre 3. Entonces esto sería raíz de 3 sobre 3 por un tercio, menos raíz de 3 sobre 3 por un tercio, que sería este número, ya que esto es x por x cuadrada menos 1. Entonces aquí me quedaría este término, aquí me quedaría 3 novenos, que es un tercio al elevarlo al cuadrado menos 1. Y aquí nos quedaría, ahora sí, aquí tomo la raíz positiva, aquí nos quedaría raíz de 3 sobre 3 por, aquí nos queda un tercio menos 1. Entonces este número de aquí nos queda menos raíz de 3 sobre 3 por menos 2 tercios. Entonces esto es más 2 raíz de 3 sobre 9, mientras que este otro me da raíz de 3 sobre 3 por menos 2 tercios, que es menos 2 raíz de 3 sobre 9. Y entonces ya con toda esta información, ya nada más voy a poner aquí el resultado, ya que tengo toda la simplificación para hacer un diagrama de mi gráfica a la derecha de mi tabla, porque si no me pierdo, si no veo los valores. Ok, entonces aquí nos queda positivo, 2 raíz de 3 sobre 9, y aquí nos queda negativo, menos 2 raíz de 3 sobre 9. Entonces vamos a dar una idea de cómo es la gráfica de nuestra función. Entonces tenemos nuestro eje de las y's, tenemos también nuestro eje de las x. Ahora vamos a suponer que por aquí quede el 1, por acá quede el 2, por aquí está el raíz de 3 sobre 3, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, y por aquí está el menos raíz de 3 sobre 3. Y hacia acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tiene por qué ser
la unidad del mismo tamaño. Decimos, estamos trabajando en un sistema de coordenadas rectangulares. Aquí sería -1, -2, -3, -4, -5, -6. Entonces dijimos que la gráfica de nuestra función en -1 vale 0, en 0 vale 0, en 1 vale 0, en 2 toma el valor 6, en -2 toma el valor -6, en menos raíz de 3 sobre 3 toma el valor 2 raíz de 3 sobre 9. Y esto aproximadamente es, según GeoGebra, entonces aquí le digo que me haga 2 por raíz de 3 sobre 9 y me dice que es aproximadamente 0.38. Entonces el valor aproximado es 0.38 positivo, aquí sería 0.38 negativo. Entonces sería 0.4 casi, entonces aquí crecería hasta aquí. A partir de aquí empieza a decrecer y decrece hasta un punto que estaría más o menos por aquí y luego vuelve a aumentar. Entonces es creciente y cóncava hacia abajo en todo este pedazo. Entonces tenemos este tipo de comportamiento. Creciente, llega aquí, aquí tenemos un máximo local, luego decrece y continúa decreciendo hasta este punto, donde tenemos un mínimo local y luego la gráfica vuelve a subir. Cada vez que tomen valores más grandes, esto va a seguir creciendo. Cada vez que tomen valores más pequeños de la variable x, esto va a seguir decreciendo. Entonces, mientras los dos ejemplos anteriores que vimos, las funciones eran estrictamente crecientes, por lo tanto inyectivas, proyectivas y biyectivas, noten que aquí esta función, esta nueva g, sí es suprayectiva, pero no es inyectiva. Ya que g de 1 y g de -1 y g de 0 coinciden. Fíjense aquí, hay distintos puntos, este y este y este, los que estén en la misma recta horizontal y que toquen más de un valor, no sería inyectiva. Entonces, más o menos esta es una idea de la gráfica de la función y de lo que me está diciendo en cálculo. Considera sus ceros para ver dónde corta el eje de las x. Toma sus puntos críticos para ver en dónde las tangentes son horizontales y determinar si existen máximos locales y mínimos locales. ¿Sí? Entonces este es el más grande en esta montañita, este es el más pequeño en este sumidero. ¿Por qué? Porque aquí hay valores mucho más grandes y aquí hay más pequeños. Por eso decimos, la derivada está determinando información local, máximos locales, mínimos locales. Dijimos, es cóncava si la segunda derivada es negativa y es convexa si la segunda derivada es positiva. Y entonces ahora me vuelvo a ir a GeoGebra. Aquí, en lugar de tomar esta función, que era la de hace un momento, era x cúbica más x, le ponemos x cúbica menos x y vemos que es precisamente el comportamiento que nosotros habíamos predicho. ¿Ok? Entonces fíjense, en toda esta parte de aquí y hasta llegar a este máximo local, la derivada es positiva. En el máximo local es 0, es negativa en este intervalo abierto, se anula en este instante y luego vuelve a ser positiva. Entonces nuestra función fue creciente, decreciente en este pedazo y luego vuelve a ser creciente. En esta parte es cóncava.
y del 0 hacia todos los positivos es convexa. Entonces toda la información la sacamos de aquí. Entonces todos estos ejemplos han tenido al término líder positivo. ¿Y qué pasa si yo pongo el término líder negativo? Entonces vamos a borrar todo y vámonos hacia arribita porque ya casi se me acabó la pantalla. Ok, entonces ahora vamos a poner otra función de este estilo. Vamos a llamarla h de x, que sea menos x cúbica más x cuadrada. Después le pueden sumar los demás términos. Este es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si tomamos esta función menos x cúbica más x cuadrada, repetimos todo nuestro análisis. Fíjense que esta la puedo escribir como x cuadrada por menos x más 1. Entonces, h de x se anula si y solo si x es 0 o bien x es igual a 1, porque sería menos 1 más 1, 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a cortar en 2 puntos al eje de las x, en 0 y en 1. Ahora calculamos su primera derivada para ver en dónde crece y si hay máximos y mínimos locales. La primera derivada es menos 3x cuadrada más 2x, que lo puedo escribir como x por menos 3x más 2. Esta factorización es inmediata y de aquí podemos deducir que la derivada es 0 cuando x es 0 o bien cuando menos 3x más 2 es igual a 0. Es decir, cuando x vale 2 tercios. ¿Ok? Entonces son los puntos en donde se está anulando. Entonces, solo si x es igual a 0 o x es igual a 2 tercios. Y entonces, de nuevo, pinto mi raya para representar al eje real. Nada más que le atine, ya le atine. Entonces, pintamos nuestra raya para representar al eje real y en el eje real indicamos este número que es el 0, que es un punto donde se anula la primera derivada, y otro punto 3, 4, 5, 6, aquí vamos a ponerlos, que equivalga al 2 tercios. Entonces aquí quedaría mi 2 tercios. Entonces en este punto y en este punto se anuló la derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a tomar un punto a la izquierda de 0. Por ejemplo, tomo el menos 1 y evalúo la primera derivada en el punto menos 1. Entonces esto nos está dando menos 3 por 1 más 2 por menos 1. Esto nos da menos 3 menos 2, que es menos 5, que es negativo. Como no hay ningún otro cambio de signo para la primera derivada en todo este intervalo, eso significa que desde menos 1 hasta 0, toda esta parte de aquí, porque en esta zona no hay cambios de signo en la derivada, entonces desde menos infinito hasta 0 abierto, esta función h, al tener derivada negativa, es decreciente. Ahora, el otro cambio está entre 0 y 2 tercios. Bueno, entre 0 y 2 tercios tenemos aquí un punto que se llama 1 tercio. Entonces vamos a evaluar la primera derivada en 1 tercio. Entonces esto nos da menos 3
por 1/3 al cuadrado más 2 por 1/3. Entonces esto sería menos 3/9, porque sería 1/3 al cuadrado es 1/9 por menos 3, es menos 3/9. Ahorita simplifico. Más 2 por 1/3, que es 2/3. Menos 3/9, tanto numerador como denominador tienen tercera, nos daría menos 1/3 más 2/3 es 1/3. Este número es positivo. Eso, como no hay ningún otro cambio de signo para la primera derivada entre 0 y 2/3, eso significa que en este intervalo de 0 a 2/3, nuestra función es creciente. Y finalmente, si tomamos cualquier valor mayor que 2/3, por ejemplo el 1, pues tenemos que h evaluada en 1 es menos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1, que sería menos 3 más 2 igual a menos 1, que es negativo. Significa que desde aquí hasta el infinito, de 2/3 a infinito, la función h es decreciente. Para terminar nuestro análisis, pues vamos a considerar la segunda derivada. Entonces, h de x será menos x cúbica más x cuadrada. Entonces, h de x es menos x cúbica más x cuadrada. Dijimos, la primera derivada es menos 3x cuadrada más 2x. La segunda derivada es menos 6x más 2. ¿De acuerdo? De donde la segunda derivada de x es 0, si solo si menos 6x más 2 es 0, si solo si 6x, está restando, lo paso sumando para el otro lado, 6x es igual a 2, o si quieren 2 es igual a 6x, me da lo mismo, es decir, x es igual a 2/6, que es precisamente 1/3. ¿Qué significa? Que en el 1/3 tenemos un punto de inflexión. Entonces ahora tenemos que determinar cuándo nuestra función es cóncava y cuándo nuestra función es convexa. De nuevo vuelvo a dibujar una representación de mi línea real. Aquí tengo el número 0, por acá 0, no 6, el número 0, por acá tengo al número 1/3, 2/3, por acá está el 1, ok, entonces aquí tengo el 1/3, que me están diciendo que en 1/3 vamos a tener el cambio de concavidad. Noten ustedes que el 0 está a la izquierda de 1/3 y la segunda derivada en 0 es 2, que es positivo. Esto significa que en toda esta parte de aquí nuestra función es convexa. Aquí es 0, si acá yo evalúo en 1, que está a la derecha del 1/3, entonces lo que también sabemos es que h' de 1 es menos 6 más 2, menos 4 negativo. Entonces la función en esta otra región de aquí va a ser cóncava. Y entonces pues ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos. ¿Ok? Entonces tenemos ya dónde es convexa, dónde es cóncava, que va a ser decreciente. Toda la información ya la tenemos. Entonces simplemente pues vamos a capturar
todos los datos en una tabla con todos los puntos importantes que consideramos. Entonces aquí tenemos la variable x, h de x, que era la función menos x cúbica más x cuadrado, si quieren es lo mismo que x cuadrada por menos x más 1. Entonces sabemos que hay dos puntos interesantes, que son el menos 1. A ver, esto, si pongo x igual a 1, entonces vamos a tener el 0, el 1 como puntos interesantes, porque es donde corta al eje de las x. El punto de inflexión estaba en 1/3, entonces este punto también me interesa. Los otros puntos que me interesan son los puntos críticos, que son 1/3 y 2/3. Entonces me interesa aquí poner la información en 1/3, en 2/3, en 1, y de aquí ya me voy a saltar hasta más infinito. Entonces aquí voy a poner el 0, nada más para completar un poquito, menos 1. Ahora, menos infinito al cubo es menos infinito, por menos es más. Este más infinito se va más rápido a más infinito que el menos infinito de acá. Entonces aquí, como resultado, tenemos que esto se va ya no a menos infinito, sino a más infinito por este signo negativo. En menos 1 esto valdría menos 1 al cubo, que es menos 1 por menos 1 más 1. Y luego, entonces x cúbica sería menos 1 al cubo, que multiplica, menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado. Este sería menos 1 por menos más 1 más 1. Aquí vale 2. En 0 vale 0. En 1/3 sería menos 1 sobre 27 más 1 noveno, que son 3 sobre 27. Porque 3 por 9, 27, simplifico, me da 1 noveno. Esto sería 2 sobre 27, que es un número positivo. En 2/3 nos está quedando 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8 sobre 27, más 4 novenos, que es 12 sobre 27. Esto nos da 4 sobre 27, que es positivo. En 1, pues nos quedaría menos 1 al cubo, que es menos 1, más 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 más 1, nos daría 0. Y cuando se ve infinito, este menos infinito, que corresponde a la x cúbica, se va más rápido a menos infinito que este que corresponde a x cuadrada. Entonces esto se estaría yendo a menos infinito. Entonces la información de nuestra gráfica la podemos representar como sigue. Entonces ponemos nuestro eje de las y's, nuestro eje de las x. Entonces nuestra función va a venir teniendo un comportamiento decreciente. En 0 va a valer 0. Entonces quiero 1/3, 2/3, 1. Aquí tengo menos 1. Entonces en menos 1 dijimos vale 2. Entonces aquí ya tengo el 2 marcado. Entonces esta función viene decreciendo. Entonces si aquí pongo menos 2, aquí sería más 8 menos 4, que sería, 8
2 por 2, 4 por 2, 8, más 2 al cuadrado más 4, que sería 12. Entonces aquí en 2 valdría 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces de aquí vendría bajando mi función, bajando, 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 bajando. Llegaría hasta aquí, hasta este 0, que dijimos que es uno de nuestros puntos críticos. Entonces venía decreciendo. A partir de aquí nuestra función va a venir aumentando. Entonces aquí en 1/3 dijimos que vale 2/27, pues, algo más o menos por aquí, muy cerquita de 1/3, pero abajito. En 2/3, 4/27, algo más o menos por aquí. Entonces esta viene así, aquí sigue, aquí va a crecer, va a seguir creciendo hasta un punto de por aquí y luego va a empezar a decrecer. En 1 dijimos, aquí sería el... perdón, cambié las escalas. Perdón. Dije yo que este era 1/3, 2/3, 1. Entonces aquí sería menos 1/3, menos 2/3, menos 1. En menos 1 dijimos que valía 2. En menos 2, que sería para acá, dijimos que tomaba este valor, que venía decreciendo, 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 hasta que llegaba al 0. Aquí va a empezar a crecer y va a tener, de acuerdo con nuestra información de la primera derivada, un máximo local en 2/3. Entonces aquí este es un mínimo local, tiene un máximo local en 2/3 que vale 4/27. Entonces algo por aquí. Entonces aquí crece, en 1 se vuelve a anular y luego nuestra función va a seguir con un comportamiento con tendencia a menos infinito. Entonces baja, llega hasta 0, que tiene un mínimo local, sube un poquito y luego vuelve a bajar. Entonces así ya tenemos una idea de cómo es esta función menos x cúbica más x cuadrada. Nuevamente esta es suprayectiva, pero no es inyectiva. Entonces vemos nuestra gráfica ahora de la función. Vamos a alterarla de nuevo. Propiedades del objeto. Quiero menos x cúbica más x al cuadrado. Observen este comportamiento. Los hice al revés. Menos x cúbica. Puse menos x cúbica más x cuadrado menos x cúbica menos x cuadrada. Déjenme ver. Menos x cúbica más x cuadrada. Entonces me equivoqué en una de las cuentas, pero ahí va la idea. Sí, me equivoqué en un signo, ya lo corregí. Es menos x cúbica más x cuadrada. Aquí está la función. Como pueden ver ustedes, viene siendo decreciente. Aquí tiene un punto mínimo en el origen. Acá tenemos un punto de inflexión donde tenemos el cambio de concavidad. Aquí tenemos un máximo relativo y luego nuestra función es decreciente. Entonces todo nuestro análisis funcionó muy bien y cualquier función cúbica la vamos a estar examinando de manera similar. Toda función cúbica corta al menos en el punto al eje de las x. Y entonces, bueno, no siempre es muy sencillo determinar los puntos de corte con el eje de las x, pero sí podemos calcular los máximos y los mínimos relativos, si es que existen, sacando la primera derivada. Como esta es una función cuadrática, tenemos la fórmula del binomio de Newton para poder
obtener la gráfica de esta función. Y bueno, si son polinomios de grado superior, pues el análisis es similar al que ya hicimos para la función x cuadrática y x cúbica, pero eso ya es objetivo del curso de cálculo.